estudio del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016 indica que el elector peruano es desconfiado, apático, indeciso, emocional. ¿Sigue siendo así? Hoy vamos a conversar con Urpi Torrado. Ella es la gerente general de Edatum. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Vamos a hablar del perfil del elector peruano. ¿Cuáles serían sus características principales, a grandes rasgos, para comenzar? Bueno, en general el elector peruano es gente que se ha decepcionado de la política, ¿no? Siente que en los últimos años algunas de las autoridades los han defraudado. De hecho, han habido, hay varios expresidentes o en la cárcel, o juzgados o en investigación, lo mismo con gobernadores regionales, lo mismo con alcaldes. Entonces sienten que los políticos los han decepcionado y esa decepción se traduce en de alguna manera una mayor exigencia por un lado, pero por otro lado también en falta de credibilidad, en desconfianza. Se desconfía mucho de los políticos y de los candidatos. Bien. Primero, ¿en qué momento define el elector su voto? Antes de contestarte esa pregunta, sí quiero comentar que, digamos, el proceso de elección es un proceso largo. Y a diferencia, o sea, nosotros venimos haciendo estudios de opinión. Datum es una empresa con más de 40 años, entonces venimos midiendo muchos procesos electorales, y lo más interesante que yo he encontrado en las últimas elecciones es que hay un proceso, justamente por esta decepción hacia la clase política. Internet también ha contribuido a mayor acceso a información, entonces hay un cambio en el comportamiento del elector en el sentido de buscar información, ¿no? De hecho, una fuente de consulta es precisamente la página del jurado, ¿no? Donde las personas consultan las hojas de vida de sus candidatos. O sea, no leen la hoja de vida de todos, pero de esos 2 o 3 que de repente están considerando para elegir, consultan la hoja de vida, consultan el plan de gobierno, las ideas principales, ¿no? No es que se lean el plan completo, pero que eso no existía en el pasado, ¿no? En el pasado, básicamente lo que veían en los medios de comunicación era todo. Hoy día, sumado a la información que pueden recibir de los medios, las personas buscan activamente saber un poquito más, informarse un poco mejor, ¿no? Entonces sí se consultan fuentes de información, y eso hace que, claro, hay un proceso largo para elegir o para tomar una decisión. Hay gente que es más definida y segura en su voto, entonces se decide al inicio. Hay un porcentaje de votantes que va cambiando, es decir, al inicio tiene un candidato, pero luego, a partir de que se informa o a partir de las denuncias que escucha, de repente cambia de voto, ¿no? Como te decía, van considerando o evaluando su voto entre 2 y 3 candidatos, y finalmente sí hay un porcentaje de gente importante que decide el último día, ¿no? Decide en la cola, que llega indeciso a votar justamente porque no le convence ningún candidato. Claro, en todo caso, decide al último minuto. En ese sentido, ¿cuál sería el rol de las encuestas? Además, también la consulta es si el peruano todavía cree en estas. El rol de las encuestas es como el rol de un medio de comunicación, el rol que tienen distintas entidades durante el proceso, ¿no? Pero las encuestas son un actor más dentro del proceso electoral que sirven como pieza de información. La gente, digamos, mira los resultados de las encuestas. Algunos creen, otros no creen. Sin embargo, es una pieza más de información que sirve para quienes quieren votar por ganador, votan por ganador. Los que quieren, al contrario, ¿no? Si alguien está ganando y no quieren ese candidato, buscan votar en contra del que está ganando. Es más, es eso, ¿no? Es información que sirve para que las personas tomen alguna decisión. Sin embargo, no es la única información que las personas Claro. toman al momento de decidir, ¿no? No Sí. es solo la encuesta es, como te digo, una más de todo el abanico de información que las personas consultan. Y justamente en esa Así, línea, ¿cuáles son los factores que evalúa el peruano antes de votar? ¿Qué es lo que ve del candidato o de la organización política? bueno, para empezar, miran poco a la organización, miran más al candidato, a la persona. El votante peruano es muy personalista, ¿no? O sea, busca al candidato, a la persona, no al partido. No es la ideología del partido,
sino es cuánto a la persona le inspira confianza, en qué medida la persona no va a defraudar, ¿no? Como te decía, el elector peruano viene de haber sido defraudado por sus candidatos, entonces está permanentemente en la búsqueda de alguien que esta vez no vaya a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que toman en cuenta es la persona, el perfil de la persona, su trayectoria, si tiene denuncias en contra, qué es lo que ha hecho, cuál es la experiencia. El elector peruano no quiere candidatos improvisados, busca que de alguna manera tenga algún tipo de experiencia que lo vaya a ayudar en la gestión, ya sea en el sector público o privado, pero experiencia, que no sea una persona que sea nuevo digamos, en las habilidades que se requieren para poder dirigir el país o la municipalidad o la institución que sea, ¿no? Entonces, la persona, sus capacidades, su trayectoria y finalmente también las propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo ven los electores ahora en este momento a las organizaciones políticas? El problema de las organizaciones políticas es que muchas veces nacen en un proceso electoral y mueren en el proceso electoral, ¿no? O sea, no, hay muchos cambios de partidos incluso, ¿no? Entonces no han logrado tener una trayectoria a través de los años, en algunos casos. En otros, pasadas las elecciones, el rol que esperan de un partido, ya sea oficialista o de oposición, el partido no lo llega a cumplir, ¿no? O sea, los partidos que están llamados a ser, digamos, a tener un rol en la política, en la discusión de la agenda nacional, no la están teniendo a nivel partidario, e incluso, digamos, esta decepción que hay es que muchas veces los partidos terminan eh, negociando, ¿no? Entonces, claro, eso, o sea, terminan perdiendo credibilidad, terminan perdiendo un espacio para la ciudadanía. Por eso es que el voto no es partidario, sino es por la persona. Sí, y ahora si hablamos del antivoto, ¿cómo es en el Perú? Y en las elecciones generales, en las últimas elecciones generales, se ha visto mucho la presencia de este antivoto, ¿no? ¿En qué momento se generaliza tanto? Bueno, sobre todo en las segundas vueltas se tiende a polarizar un país, ¿no? O sea, en una segunda vuelta hay dos opiniones, dos puestos, dos candidatos. Entonces, claro, eh, se polariza y entonces vemos contracampañas muy fuertes para justamente que este antivoto crezca y que una parte del voto del candidato sea por el candidato y otra parte del voto va a ser en contra del otro candidato, ¿no? Todo candidato naturalmente viene con un porcentaje de votantes, un porcentaje de voto a favor y un porcentaje de voto en contra por la trayectoria que pueda tener y si es que ha tenido o ha ejercido cargos públicos, entonces tiene de alguna manera algún antivoto, ¿no? Pero como te digo, depende mucho de la campaña para que este antivoto crezca, si es que la contracampaña es muy fuerte, o incluso hemos visto casos donde el antivoto decrece. ¿Por qué? Porque el candidato a través de una buena campaña logra reducir todas las críticas que podía tener de parte de su oposición y mejorar la opinión que tienen los votantes del candidato. Claro. Desde hace 30 años, señora Torrado, nuestras autoridades terminaron con investigaciones, acusaciones, incluso en la cárcel. En ese sentido, ¿podemos decir que el peruano vota mal? Hay una parte de responsabilidad de los votantes al momento de elegir, es decir, el votante está obligado de alguna manera a informarse y elegir bien, esa es su parte de responsabilidad, pero también hay una parte y una cuota de responsabilidad de los partidos políticos, es decir, la oferta. O sea, tenemos que tener en cuenta los dos lados, ¿no? Porque muchas veces el elector, bueno, siempre está obligado a elegir entre lo que hay, y si lo que hay no le satisface, termina votando por aquel que considera menos mal. Entonces la responsabilidad sería compartida. La responsabilidad es compartida, como en todo, como te digo, por una parte ese lado de el filtro que pueden tener los propios partidos políticos para sus candidatos, e incluso de las autoridades al momento de aprobar la inscripción de los candidatos, también hay un filtro que probablemente haya que revisar
para asegurar justamente que sean candidatos que no tengan denuncias, candidatos que tengan una trayectoria, digamos, sin cuestionamiento, para que las cuentas, están obligados a presentar digamos, todas las cuentas sean claras. Eso por el lado de los candidatos y las autoridades, y luego por el lado del votante, pues a informarse para elegir bien. Claro. Brevemente, por favor, para finalizar, ¿qué debe hacer el elector peruano antes de acudir a las urnas? Bueno, creo que es un poco lo que hemos venido conversando. El trabajo de informarse tiene que continuar, tiene que incluso ir un poco más allá para tratar de elegir informado, ¿no? Yo creo que, y en eso el jurado ha hecho una campaña muy importante, ¿no? Respecto al voto informado, ¿no? Entonces, es continuar con este trabajo de la ciudadanía, de informarse, de conocer quiénes son los candidatos y poder votar en base a sus propuestas y a la trayectoria que tenga el candidato. Claro. Bien, listo. Muchísimas gracias, señora Torrado, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros hemos conversado sobre el perfil del elector peruano, que es tan importante saber ahora que se vienen las elecciones regionales y municipales 2022. Hacemos una pausa.